Este es el último partido y lo único que me sale a mí es agradecerle. Agradecerle porque la pasamos muy bien todas las semanas, todo el campeonato, conviviendo, jugando. Les tengo que agradecer porque se llenaron de orgullo a todos, a todo el fútbol argentino, a su familia, y eso es importantísimo, porque llenaron de felicidad a la gente, porque reivindicaron el estilo nuestro, el fútbol que tanto queremos. Y además, y por último, gracias porque me hicieron a mí mejor entrenador. Hola, ¿cómo están? Desde mi mesa de siempre les doy la bienvenida y les cuento. Acabo de enviar la invitación para charlar a un entrenador que trabajó en Boca y en River, en Barcelona y Real Madrid. ¿Hace falta más? Defensor de una manera de entender el fútbol, de entender la vida en realidad. Conectado está con nosotros Ángel Capa. Hola Ángel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que desde la Bella Madrid, ¿no? Sí, aquí estoy en Madrid, sí. Gracias. Bueno, ¿cómo está? ¿Tiene ganas de volver a dirigir o no? ¿O es una etapa ya cerrada? No, totalmente cerrada, hace muchos años y ya está, ahora estoy en otra etapa de mi vida. ¿Y en qué etapa está alguien tan activo, que ha escrito libros, que va a conferencias, las presencia o las da, que ha dirigido tanto tiempo, que se recibió de psicopedagogo, que estudió filosofía? ¿En qué reparte sus horas si no tiene una cosa fija de horarios, entrenamientos, viajes, partidos? En todo eso, menos entrenar. En escribir, en leer, en escuchar música, en participar en charlas, en dar charlas, en participar en actos políticos, presentación de libros, en ir al cine con mi mujer, al teatro, a estar con mis hijos, a vivir, que no es poco. Bueno, 3 hijos y ninguno le salió futbolista. No, les gusta el fútbol a los 2 varones, a Bernardo, que está en la Argentina, a Jorge, que está acá en Madrid, pero a María, mi hija, no le interesa. Les interesa mucho el fútbol a ellos, pero no han salido futbolistas. ¿Qué está leyendo ahora, ya que hablaba de que parte de su tiempo lo dedica a la lectura? Mirá, te voy a decir lo que estoy leyendo ahora. Se llama La revolución es el freno de emergencia. Son ensayos sobre Walter Benjamin de Michel Louis, un autor, un sociólogo y filósofo brasileño, pero que hace muchos años que está radicado en Francia. ¿Y se viene algún próximo libro suyo? ¿Está escribiendo algo? Estoy escribiendo. No sé si lo voy a publicar, porque eso nunca se sabe. Una vez que termino de escribirlo, lo repaso, lo veo. Hay días que me parece una estupidez, otros días que me gusta, así que no lo sé. Pero el título es Apuntes de fútbol y de la vida en Orsay. Ajá, y me imagino que va básicamente sobre fútbol o algo más. No, fútbol y algo más. Sí, fútbol y política, que son las 2 pasiones mías, ¿no? ¿Y ve fútbol? ¿Ve mucho fútbol? No, mucho no veo, no. Veo lo que me interesa, los equipos que me interesan, los equipos que a mi modo de ver juegan bien al fútbol. Y entonces veo esos equipos, esos partidos y nada más, los otros no los veo. Todo el fútbol que dan es imposible verlo y además hay algunos partidos y algunos equipos que a mí no me interesan. ¿Y hoy por cuál pagaría una entrada para ir a ver? Muchos. El Paris Saint-Germain, que para mí es el mejor equipo en este momento del mundo. El Manchester City, el Barcelona, el Rayo Vallecano, que juega muy bien acá en Madrid. Es un equipo modesto, pero que juega bien al fútbol. Y después de Argentina no te puedo decir, porque yo no veo fútbol argentino con frecuencia, pero naturalmente pagaré una entrada para ir a ver Huracán y también para ir a ver a Villamitre, el equipo de mi ciudad, de mi barrio. Los 2 equipos que si por ahí hubiera que hacer una producción suya con camisetas, por ahí serían las 2 camisetas que estarían en primer plano, ¿no? La de Huracán y la de Villamitre. Sí, la de Villamitre primero, porque ahí jugué, y la de Huracán porque soy hincha de Huracán y porque viví una experiencia maravillosa. Y entonces, bueno, sí, son las 2 camisetas. Sí. Pero también jugó en Olimpo. ¿Cómo es eso que leí alguna vez que Villamitre es el club de los barrios y Olimpo era el de la aristocracia? No, bueno, era el equipo del centro de la ciudad. Ajá. Y entonces era el equipo poderoso económicamente. Y por eso yo fui a jugar ahí, porque me compraron de Villamitre, Olimpo me compró a Villamitre y también a otros jugadores de otros clubes
y compraba a los mejores jugadores de Bahía Blanca y era el equipo más poderoso. Entonces, Villamitre representaba a los barrios, porque Villamitre tiene la hinchada más multitudinaria de todo Bahía Blanca, y era el barrio o los barrios contra el centro. Y yo jugué el clásico ese del lado de Villamitre muchas veces y del lado de Olimpo también. Entonces lo viví plenamente. ¿Cómo fue que Amadeo Carrizo le hizo entender indirectamente con una tajada que por ahí el nivel no era para jugar en primera división o al menos en un equipo grande? Bueno, porque en aquel momento los equipos de Buenos Aires iban al interior en las pretemporadas y bueno, fue River en el 60 y me parece que 65 por ahí, 66, no me acuerdo bien. Un equipo maravilloso que dirigía Renato Cesarini, que jugaba Carrizo, Ramos Delgado, Hermindo Nega, Artime, Mas, Cubilla, en fin, un equipazo. Y bueno, en 20 minutos del segundo tiempo, 0-0, y yo recibo una pelota en un contragolpe. Carrizo se tira hacia donde estoy yo, y yo cruzo la pelota con el corazón acá en la garganta de la emoción, y le pegó en las piernas. No fue gol. Y yo pensé un instante después que si yo no hubiera pateado, si lo hubiera amagado, era gol. Porque Carrizo se tiró y se caía. Y si yo no hubiera pateado, era gol. Y claro, lo pateé ¿por qué? Bueno, porque jugaba en Bahía Blanca. Si no, si hubiera amagado, estaría jugando en River. ¿Y es cierto que Papá Blas lo esperó a que llegara a medianoche para decirle por qué no amagaste? Exactamente, sí. Yo me quedé en una confitería ahí de Bahía Blanca, cerca de mi casa, como hasta las 3 de la mañana, esperando que mi papá se durmiera, pues ya lo conocía, era muy exigente, y llegué a mi casa despacito, para no hacer ruido, y cuando llego se prende la luz y me dice, vení para acá, ¿por qué no amagás esa pelota? Y le dije, ¿sabes por qué no amago? Porque juego en Bahía Blanca, si no estaría jugando en River. Digo, déjame dormir que ya es tarde. Ángel, supongo que vamos a coincidir en que Diego Maradona y Leo Messi han sido los más grandes talentos que ha dado la Argentina. Usted que conoce también el fútbol de los dos lados, de los dos países, ¿qué cree que le dio Barcelona como formación a Messi, que por ahí fue diferente a la formación netamente Potrero y Argentina que tuvo Diego? Bueno, primero tengo que corregirte porque A ver. Argentina dio otros muchos talentos que nosotros no vimos. Di Stéfano, por ejemplo, Sívori, Moreno, Pedernera, en fin, muchos jugadores antes que Maradona y Messi. ¿Los pone a la misma altura usted? A todos esos, a Sívori, a Di Stéfano, ¿los pone a la misma altura, digo, que Diego y que Leo Messi? Sí, por supuesto, sí. Por supuesto, porque si vos... Bueno, yo vi algunos videos de todos esos jugadores, y si vos lees lo que decían de esos jugadores y lees lo que hicieron esos jugadores, por supuesto que está a la altura de Maradona y de Messi. Pero Argentina dio muchísimos jugadores de grandísimo talento que uno puede hablar a partir de lo que vio. Y efectivamente, a partir de lo que vimos nosotros, aunque vos sos más joven que yo seguramente, Maradona y Messi fueron los mejores del mundo, no solamente de Argentina, ¿no? ¿Qué le dio Barcelona a Messi? Bueno, le dio compañeros maravillosos, le dio un estilo, pero lo que pasa es que él traía de la cuna lo que fue, ¿no? Y la cuna es Argentina, es Rosario, nada menos. Una ciudad de donde salieron grandísimos cracks, como Pontoni, por ejemplo, como el Choco García, por ejemplo, como el Tata Martino, es decir, tantísimos jugadores, ¿no? Como el Karlovich, como el Trinche Karlovich, que ídolo de Rosario durante mucho tiempo, ¿no? Tantísimos jugadores. Escuché a Jorge Valdano decir que jugar a dos toques, sobre todo en inferiores o divisiones formativas, atenta contra la creatividad, contra la libertad, contra la gambeta. ¿Está de acuerdo con ese concepto? Parcialmente sí, porque hay momentos que hay que jugar a dos toques, inclusive a un toque. Y hay otros momentos que hay que gambetear, hay que llevar la pelota. No siempre hay que jugar a más de dos toques. El fútbol es una mezcla de todo eso. Hay que jugar a un toque, hay que jugar a dos toques, hay que gambetear, que es la cancha, hay que encarar, hay que esperar, hay que dar para atrás la pelota para volver a empezar. El fútbol es
un compendio de todo eso, es un partido, ¿no? ¿Ha habido, Ángel, grandes jugadores que no han entendido el juego? Posiblemente, son aquellos jugadores que han sido hábiles y con eso bueno, hábiles no, muy hábiles, y con eso les alcanzó, ¿no? Hay pocos jugadores que han tenido esa gran habilidad. Te digo de René Hausemann, por ejemplo. Maradona entendía el juego perfectamente y Messi creo que también. Pero otros jugadores no. Otros jugadores, Corbata, por ejemplo, que era un jugador muy hábil y que bueno, ahora, entendían el juego cuando jugaban. Pero después, fuera de la cancha, fuera de cuando ellos eran jugadores, pues la cantidad de cosas que tiene el juego se les escapaba. Otros no. La Torre era un jugador muy hábil y sin embargo también entendía el juego, ¿no? Bueno, hoy lo muestra como comentarista. ¿Le gusta La Torre comentando? No sé si lo he escuchado. Sí, lo he escuchado, claro que me gusta. Además tengo una relación con él personal de hace muchísimos años y un afecto muy especial. Así que no soy muy objetivo, pero efectivamente comenta bien porque entiende el juego, ¿no? Hablábamos antes de los jóvenes y no tanto, hoy nos atraviesa un poco el tema de la inmediatez, ¿no? Estamos así como pendientes del veredicto, del like en las redes sociales. ¿Cómo se hace para captar la atención de un plantel hoy con tantas distracciones, para que adopte una idea, para que la desarrolle? Yo creo que como siempre, ¿no? El juego sigue siendo el mismo. Si hay un arco, está la cancha mide lo mismo, hay una pelota. Y entonces yo creo que si al jugador uno le ofrece la posibilidad de hacer lo que siente, lo que ha soñado toda la vida, yo creo que el jugador comienza a sentirse bien y expresar lo que siente y lo que puede. Después, claro, después está el compromiso colectivo, el sentimiento que hay que tener del equipo también, porque no se juega uno solo, sino que hay que responder al funcionamiento colectivo, pero eso también forma parte de la tarea del entrenador, ¿no? De que el jugador entienda de qué se trata y pueda expresar lo que siente. Ángel, los cuerpos técnicos hoy tienen la mitad de integrante de la que tiene un plantel, más o menos, ¿no? 10, 11, 12 personas trabajan. ¿Qué opina de esta sobreabundancia de información y de análisis que tiene hoy el fútbol desde todos lados? Desde el lado nuestro, ¿no? Que estamos horas y horas analizando cómo juega un marcador central, y desde el lado también de los entrenadores, de la cantidad de herramientas que disponen. Bueno, primero que si hay trabajo hay que dejarlo, que haya más trabajo viene bien para los entrenadores, en primer lugar. Después me parece que es un exceso de análisis que no agregan nada, ¿no? El fútbol, es decir, salen de lo natural, exceden lo natural, y el fútbol hay que volver a la naturaleza, hay que volver a lo que es, digamos, lo que era siempre desde un potrero a una cancha, como han sido los grandes jugadores, ¿no? Han llevado el potrero a la cancha. Ahora, si vos analizás un montón de cosas, a propósito, yo pregunto, sí. Hay 15 tipos que entrenan, ¿no? Que analizan, que tienen computadoras. ¿Por qué todos los equipos del mundo, inclusive solteros contra casados, hacen la misma salida? Entonces se abren los marcadores centrales, los laterales van a la mitad de la cancha, aparece un volante central para recibir, juegan con el arquero, se desprotegen, es una pésima salida, porque si pierden la pelota es gol, porque están desprotegidos, pero todos los equipos hacen exactamente lo mismo. Y yo entonces me pregunto, si hay 15 tipos en el cuerpo técnico, no hay uno que diga, muchachos, ¿por qué no hacemos otra cosa para salir? Eso me llama la atención. También me llama la atención que habiendo 15 tipos en el cuerpo técnico, los córneres de la derecha lo tira un zurdo, cuando es al revés. Porque un zurdo la pelota va hacia el arquero, va hacia el defensor por la curva, y en cambio si de la derecha lo tira un derecho, la pelota va hacia el delantero, se aleja del arquero y de los defensores. Pero lo hacen al revés. No sé por qué. Y lo hacen casi todos los equipos. Yo creo que copian. Yo digo una cosa, si hay 10 entrenadores, 15 entrenadores, y copian y todos hacen lo mismo, entonces están sobrando muchos entrenadores, ¿no? Muchos analistas. Han copiado mucho
a Guardiola y al Barcelona de Guardiola, que hoy uno ve que todos los equipos hacen jugar al arquero con los pies, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, claro, copian al que gana. Lo que pasa es que lo copian mal, porque no es fácil copiar al que juega bien. Es fácil copiar al que lucha, al que corre, al que se tira los pies, al que tira la pelota a cualquier lado. Entonces, si gana un equipo de eso, que a veces ganan también, es más fácil copiarlo. Al que juega bien siempre se lo copia y no se lo copia bien. Huracán del 2009, ¿fue de los equipos que dirigió el que mejor jugó? No sé si el que mejor jugó, porque Racing del 98 también jugó muy bien. ¿Quién más? Banfield, cuando yo empecé a entrenar en la B Metropolitana, jugaba muy bien al fútbol también. Pero Huracán del 2009 fue el que más me gustó, el que más me satisfizo, el que más me llenó de lo que yo creía y creo que tiene que jugar un equipo argentino de esa manera. Y bueno, eso lo que me hubiera gustado jugar a mí en un equipo de esos, ¿no? Si hubiera puesto en ese Huracán al Capa de Olimpo, ¿lo ponía en ese Huracán de 2009? No, porque los que jugaban mejor que yo, ¿no? Pero me hubiera gustado jugar ahí, claro. No hace tanto tiempo dijo en una entrevista que aún le dolía no haber sido campeón con ese equipo. ¿Sigue pasando eso o es algo que ya superó esa definición? No. Sí me duele, pero me duele porque fue un robo. Entonces, si no hubiera pasado, porque ya está, uno gana o pierde y ya está. Pero como fue un robo, entonces te duele, porque fue un arbitraje lleno de sospechas, de indicios, y bueno, no sé, eso sí que te duele, ¿no? Porque faltaba poco tiempo, un partido que no era muy bueno de parte de los dos. Vélez era un equipo que jugaba muy bien y que, lo dije en ese momento, lo repito 500.000 veces porque es lo que siento, merecía también ser campeón, igual que Lanús, igual que Huracán. Pero bueno, en la definición nos robaron el partido y eso sí que te duele, ¿no? ¿Y eso cree que Bracenas, el árbitro de ese partido, se equivocó o que estaba dirigido o seguía algún mandato? Yo no puedo asegurarlo. Lo que sí digo que tengo suficientes indicios como para sospechar de que esos errores no fueron involuntarios. Pero hasta ahí, los que tienen que investigar es la AFA. Pero la AFA no investigó nunca en su vida nada, ninguna cosa irregular. Y hubo muchas en Argentina antes de ese Huracán y después. Entonces nunca investigaron nada. Por lo tanto, sigo con la sospecha. El video suyo de aquel partido reclamando las pelotas que Vélez tiraba a la tribuna, hoy sería viral. Hoy que existe el concepto de video viral, me imagino que estaría en las redes todo el tiempo. Bueno, ahora ya no existe más eso, porque han puesto incluso en la Argentina la pelota fija en un lugar y ya no se depende de los alcanzapelotas, Ángel. Un pequeño avance. Claro, está bien. Yo en ese momento vi desde el banco de Vélez que recibían la pelota y la tiraban afuera. No era ni Gareca ni el Turu Flores. Sé quién era, pero no me interesa decirlo ahora, ¿no? Y entonces, claro, ahí perdí la chaveta y está muy mal. Me siento avergonzado por todo lo que dije, pero claro, nos estaban robando. Y encima estaban tirando la pelota afuera. Y encima cuando pregunté, se rieron un poco de mí y ahí me desbordó el mal humor que suelo tener. ¿Se cruzó o habló con el Tigre Gareca después de aquel partido? No, pero yo con Gareca, bueno, lo felicité después que terminó el partido. Lo primero que hice fue felicitarlo a él, porque la verdad que Vélez jugó muy bien todo el campeonato y mereció ser campeón. Y además Gareca, el Turu Flores, que yo lo tuve de jugador en Las Palmas, un gran tipo. Yo a Gareca personalmente no lo conozco, pero lo admiro como entrenador, ha hecho cosas muy buenas, es un entrenador que defiende este estilo de fútbol, pero no hablé personalmente con él, no hablé, pero si hablo, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar, lo volvería a felicitar por ese equipo, ¿no? Que era muy buen equipo de fútbol. Ángel, ¿qué le prometieron y con qué se encontró en River, donde dirigió 18, 19 partidos? Al año siguiente River se fue al descenso, en un proceso que había empezado ya hacía un tiempo, ¿no?
No me prometieron nada. Es decir, lo que yo pensaba era que en ese momento había que reforzar el plantel con los mejores Ajá. jugadores que se podía. Pero bueno, River no tenía, económicamente estaba en una situación muy mala y no pudo reforzarse. Y bueno, lo que pasa es que lo que River, en la época de Pasarela como presidente, y que yo fui entrenador y JJ López también, en esa época nosotros salimos sextos entre Ujú. JJ y yo. Yo salí quinto, JJ por ahí, sextos. Por lo tanto, nosotros lo que no pudimos es levantar lo anterior, pues son 114 partidos. Lo que no se pudo es levantar los malos promedios de lo anterior. Pero, claro, se mira el último round, pero eso no es justo. No digo por mí, lo digo por Pasarela, un ídolo en River, y por JJ López también, otro ídolo, y me duele muchísimo que ellos dos no sean considerados lo que fueron para River, ¿no? Por esa mala información o mala interpretación de lo que fue la época de Pasarela, ¿no? ¿Usted le atribuye alguna responsabilidad a Pasarela presidente en el descenso de River? No, no. La responsabilidad fue, ya te digo, son 114 partidos. Si hubo 4 o 5 entrenadores antes y ninguno había superado el 30% de los puntos. Por lo tanto, era una cosa complicada levantar lo anterior, lo que no había Usted, pasado. si no, Por los si no recuerdo promedios, esa mal, historia. sí, usted hizo más Esa porcentaje de historia, puntos creo que con River que con Huracán, me parece. En el no, total. eso no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, con Huracán tuve primero un equipo que yo llegué 4, 5 o 6 partidos antes, que había un plantel, después se hicimos el plantel que fue el 2009, después se desmanteló ese plantel, entonces la cosa también, si sumamos todo eso, es cierto, pero cuando Huracán tuvo el plantel que tenía que tener, ahí, digamos, fue un muy buen equipo de fútbol, ¿no? Usted estuvo en la famosa final de los Libertadores en Madrid en 2018 como espectador, como analista, ¿no? Sí, Y se habrá sí, cruzado con estuve un como montón. comentarista. Ajá. Se habrá cruzado con un montón de gente de River en ese momento Sí, de sí. gloria de River. Sí, con mucha gente, y la gente me pedía autógrafos, me sacaban fotos conmigo. Eso, la gente de River, la hinchada, que son cosas que ocurren en el momento. Las hinchadas reaccionan en el momento y por impulsos emotivos, pero después la cosa pasa, ¿no? Lo que no ha pasado, lo que yo desearía es eso, que JJ pueda ir a la gente, a la cancha de River, y reciba el cariño que merece por todo lo que fue JJ en River, ¿no? Y Pasarela también. Ángel, se cruzó con Gallardo. Gallardo le preguntó alguna vez, Ángel, ¿por qué no me puso en Lequera mi último partido frente a Tigre? No, pero eso fue también, Dios mío, eso. En ese partido con Tigre, que fue el último partido del campeonato anterior a ser el equipo que jugó después en el 2010, perdíamos 5-0 en el primer tiempo. Claro, Gallardo había tenido un desgarro en el primer partido, que era con Godoy Cruz, en la última jugada del primer partido. Todavía no estaba en condiciones, yo lo pensaba poner en el segundo tiempo para que y después sacarlo cuando faltaba medio minuto para que reciba el cariño de toda la gente, porque se iba. Pero perdiendo 5-0 no me pareció oportuno que Gallardo jugara ese partido, el último partido de River, perdiendo por goleada en la cancha de River. Yo no sé todavía si hice bien o hice mal, pero ese fue mi pensamiento. Yo se lo dije a él en ese momento, no me dijo nada, no sé cómo lo tomó, pero eso fue lo que pasó, simplemente. ¿Se lo imaginaba entrenador a Gallardo en ese momento? ¿Qué cualidades le destaca hoy como entrenador a Marcelo? Bueno, todo. Es la historia de River, es digamos, la identidad futbolística de River, representa a él como jugador y como entrenador también. Tuvo un éxito deslumbrante comparado a La Bruna, por ejemplo, y a otros grandes que han estado por River entrenando, de modo que
Gallardo sigue siendo todavía uno de los personajes históricos de River, ¿no? Sí, eso no es indudable, no es que lo diga yo, es que lo demuestra el juego de River y los títulos que consiguió Gallardo a River. Y tiene buena relación, según leí también, con Riquelme, con Román, o al menos tenía muy buena relación cuando ustedes vivían en Argentina. ¿Se lo imaginaba en su momento presidiendo a Boca? ¿Le gusta el estilo de Román presidente? Yo no puedo opinar, porque para eso hay que estar ahí, pero Riquelme fue uno de los grandes jugadores de Argentina, de Boca. Yo hablé muchísimo con él, entiende mucho el fútbol. Yo pensaba que iba a ser entrenador, por todo lo que sabe de fútbol. Sabe un montón de fútbol, le gusta hablar de fútbol. Cada vez que nos veíamos hablábamos 4 horas de fútbol sin parar. Pero bueno, después fue presidente, es presidente, y a mí me parece bien que los que fueron jugadores ocupen también esos cargos en los clubes, como Milito, por ejemplo, que también lo tuve de jugador en Racing, y que tengo también una relación con él, como Pasarela, en fin, como otros jugadores que han estado en puestos directivos. Me parece muy bien. Prefiero un jugador y no un empresario, presidente de un club. Pero bueno, después le puede ir bien o le puede ir mal, como cualquiera, ¿no? ¿Es cierto que cuando era futbolista zafó un control de la Fuerza de Seguridad en los 70 cuando viajaba en auto lleno de panfletos? ¿Y que zafó por ser jugador? Sí, eso fue en el 76. En julio o agosto del 76 ya estaba la dictadura cívico-militar y yo militaba en el peronismo de base, que era una corriente de izquierda dentro del peronismo. Estábamos acompañando a la clase obrera, pero cuestionábamos el liderazgo de Perón. Pero bueno, militábamos ahí, entonces, y habíamos hecho panfletos. Yo tenía un Citroën, llené el coche, serían las 3 de la mañana por ahí. Llené el coche de panfletos para distribuirlos al otro día. Me pararon en un control de los habituales, me pidieron documentos y yo se lo di. La verdad que en ese momento tenía una tranquilidad que no me explico todavía, porque fue el mayor momento de tranquilidad que tuve en mi vida. Y el militar que vio el documento me dijo: ¿vos sos Capa, el que jugaba al fútbol? Le digo: sí. Digo: ¿que hay algún problema? Dice: no, rutina, pasá nomás. Dejalo pasar. Y me dejó pasar. Entonces, bueno, sin revisarme, y ahí fue cuando decidí que me tenía que ir. Digo: ¿por qué? Otra oportunidad no voy a tener. No me van a dar. ¿Y cómo se había acercado al peronismo de base? No sé si era familiar, si era a través de amigos, si era a través del colegio, del estudio. ¿Cómo llegó a militar en política? Bueno, por un sentido de justicia, de intuición política que yo tuve siempre. Cuando yo me lesioné de los ligamentos internos, del ligamento interno de la rodilla derecha en Olimpo, estuve un tiempo largo sin jugar, después empecé a jugar, pero ya me retiré. Entonces fui a la universidad a estudiar precisamente filosofía y psicología para tratar de entender la realidad que yo veía en mi familia, en mi barrio, y las injusticias que yo veía. Bueno, y ahí me relacioné con amigos y empecé a militar en el peronismo de base. Sí. ¿Y cómo fue vivir en el exilio, Ángel? ¿Cómo era la relación a la distancia con la familia en épocas donde las comunicaciones eran, por supuesto, mucho más precarias y además formar vínculos en Europa? Bueno, la comunicación con la familia era por cartas. Entonces uno escribía la carta con un estado de ánimo y resulta que a los 3 días ese estado de ánimo era otro. Pero cuando la familia recibía la carta con un estado de ánimo que ya no era el real. Y bueno, ese tipo de cosas. Y también por teléfono, por las cabinas, porque las comunicaciones por teléfono eran carísimas. La mayoría de nosotros no teníamos plata. Y entonces, bueno, íbamos a las cabinas con monedas, a hablar por teléfono brevemente con la familia. Y bueno, después nos relacionamos acá en Madrid con mucha gente exiliada también. Y seguíamos militando, denunciando la dictadura militar, haciendo charlas, haciendo panfletos, revistas.
y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hizo una revista que se llamó El Correo Argentino, ¿no? Así es. ¿Cómo sabes? Sí, se llamaba Correo Argentino y militaba yo con los Duhalde, con Eduardo Duhalde, que esto es la gente de los derechos humanos, ¿no? El Duhalde que fue presidente, Sí. por favor, no con el otro Duhalde. Y todavía soy amigo de Marcelo Duhalde, por ejemplo, y tengo una comunicación permanente. En el grupo militábamos un montón de argentinos haciendo eso precisamente, Correo Argentino. ¿Y cómo vivió en esa época el Mundial 78? Que por un lado, como futbolero, imagino lo que era vivir los partidos de Argentina. Por otro lado, creo que desde la revista boicoteaban el Mundial, en tanto algo que llevaba adelante la dictadura. Y a la vez era Menotti el entrenador, alguien que me imagino que creo que usted no lo conocía personalmente todavía, pero ya le caería bien las ideas futbolísticas que tenía el flaco. Sí, yo formaba parte también de un grupo de gente que era boicota al Mundial 78. Pero en realidad utilizábamos eso para denunciar a la dictadura militar, ¿no? Y veíamos los partidos todos juntos, gritando los goles, como hincha, como cualquier hincha de Argentina, ¿no? Eso, no estábamos en contra del fútbol, estábamos en contra de la dictadura que utilizaba el fútbol, ¿no? Entonces, y aprovechamos para denunciar a la dictadura, pero cada vez que llegaba el partido éramos hinchas de Argentina, por supuesto. Al año siguiente del Mundial, un famoso amistoso de Argentina con Países Bajos en Berna, en Suiza, y una bandera que no sé qué tuvo que ver usted, si ayudó a colgarla, si ayudó a confeccionarla, una que decía Videla asesino y que es muy recordada porque en la Argentina se la tapó en la transmisión de televisión con una publicidad de un recital de Lelutier. Así es. No, resulta que yo fui, mi mujer en ese momento trabajaba en una compañía aérea y entonces teníamos billetes free, siempre y cuando hubiera lugar en los aviones. Entonces fuimos a casa de unos amigos, bueno, amigos no, militantes, compañeros militantes, que me habían señalado acá, amigos en Madrid, en Zúrich, y bueno, nos alojamos en la casa de esos compañeros militantes que estaban haciendo esa pancarta. Bueno, y fuimos a la cancha juntos, yo los acompañé. Pero después me atribuyeron a mí el mérito de esa pancarta, que yo no lo tengo. Desde ese momento lo estoy desmintiendo, porque me imagino, yo no los vi más a esos muchachos, y chicas también, que estaban ahí en Zúrich, pero supongo que si alguna vez lo habrán escuchado, habrán dicho, que mira, este sinvergüenza se atribuye ese mérito y no tiene nada que ver. Solo simplemente los acompañé a la cancha. Hablando de méritos, ¿qué méritos le reconoce a Scaloni al frente de la selección argentina en todo este proceso? Muchísimo, Scaloni y todos los muchachos del cuerpo técnico. Muchísimo, han sido inteligentísimos para armar un equipo que responda a la idiosincrasia del fútbol argentino, para armar un equipo al margen de Messi y después incorporar a Messi a ese equipo. Por lo tanto, no era toda la responsabilidad de Messi, no era darle la pelota a Messi y que él se las arregle. Es decir, hicieron una tarea y están haciendo todavía. Una tarea muy inteligente y bueno, y por suerte, con muchos títulos y muchas alegrías para todos nosotros, ¿no? No sé qué pensaba usted sinceramente cuando arrancó el ciclo de Scaloni, que de hecho él inició como una suerte de interino mientras la AFA buscaba un entrenador, porque siempre uno tiende a creer que hace falta entrenadores de mucha experiencia para una selección y para una selección como la Argentina y para manejar tantas figuras y tantos egos, y sin embargo acá es como que rompió los libros en ese sentido, ¿no? Por supuesto, sí. Yo también pensaba, nunca dije nada, porque primero que soy muy respetuoso de todos los entrenadores, ¿no? Pero me parecía que, digo, estos muchachos no tienen experiencia y la selección argentina es complicado, en fin. Pero claro, inmediatamente fueron trabajando con esa inteligencia y demostraron que si bien la experiencia es un valor para un entrenador y para cualquier trabajo, no es lo único importante. Hay muchas otras cosas, como la comprensión del juego, como la transmisión de lo que uno siente, como la inteligencia, como la capacidad de liderar, y todo eso han demostrado que lo tienen de sobra, y bueno, y la experiencia, ahora además tienen experiencia,
No sé cuánto en ese momento había comunicación entre Scaloni y el Flaco Menotti, que en ese momento estaba con un cargo dentro de AFA y dentro de los seleccionados. Digo, me imagino que usted también tendría por ahí alguna información sobre cómo se estaba gestando ese proceso, al menos en el inicio, ¿no? Sí, yo hablaba con Menotti en ese momento y él me decía que lo mejor era continuar con este entrenador y hacerle un contrato a largo tiempo. Como siempre pensaba Menotti de los entrenadores, de todos los entrenadores, pero sobre todo de los entrenadores de la selección argentina, ¿no? A partir de él se hicieron contratos largos y se respetaron los entrenadores. A Bilardo, a Basile, y todos tuvieron contratiempos y momentos difíciles. Y después hubo un periodo donde se dejó de respetar eso y cuando volvió el Flaco se respetó otra vez los largos contratos a Scaloni que dieron el resultado que todos sabemos, ¿no? Ángel, a nivel juego, ¿cuál considera que fue el mejor partido de la selección en esta etapa de Scaloni como entrenador? Hubo muchos, pero para mí el mejor fue la final con Francia. Eso fue, para mí, además, una sorpresa, porque dominó el partido absolutamente durante una hora y pico. Después se le complicó por el resultado, porque el fútbol es un juego y a veces el resultado no corresponde con el juego, ¿no? No siempre, pero a veces suele ocurrir. Pero durante una hora fue un dominio absoluto, inclusive con baile en muchos pasajes, frente a Francia, que era el campeón del mundo. Ese para mí fue el mejor partido. ¿En qué momento, en qué situaciones se extraña o usted extraña más al Flaco Menotti? Bueno, yo extraño a César, que fue mi amigo íntimo, y lo extraño siempre, todos los días y en todo momento. Como uno extraña a la gente que quiere mucho y que la deja de ver, en este caso para siempre. Lo extraño permanentemente, siempre está presente, pero al mismo tiempo hay un dolor que uno acomoda por ahí, pero que no se va nunca. A Menotti no lo extraño, porque Menotti ha dejado un legado permanente y por ahí uno siempre ve entrevistas, lee entrevistas que ha hecho él y sigue aprendiendo, porque Menotti es una fuente inagotable de enseñanzas. Bueno, esa gente no desaparece nunca. Ni Menotti, ni Maradona, ni Troilo, ni el polaco Goyeneche, ni Gardel, ni la negra Sosa, ni Maradona. Esa gente no desaparece. Permanece siempre con nosotros, ¿no? Habló al principio hemos hablado durante la entrevista de política. ¿En algún momento pensó en intervenir de una manera más activa? Es decir, presentarse un cargo electivo, por ejemplo, en algún lado, en algún sitio, en algún distrito, en algún momento de su vida. No. Yo siempre fui militante de base y ahora colaboro con la izquierda, con el Frente de Izquierda, siempre que puedo, siempre que me solicitan. Inclusive aunque no me lo soliciten, también me trato de escribir algo, de colaborar. Naturalmente entiendo que ya no tengo edad de ser militante activo, porque eso le corresponde a la juventud. Y bueno, y nosotros estamos para colaborar. Pero siempre fui militante de base. Nunca, en Bahía Blanca algunas veces me ofrecieron inclusive entrar, y yo nunca quise, siempre lo rechacé. Yo siempre me sentí un militante de base, ¿no? Ángel, lo invito, tenemos un juego que es completar la frase. Yo doy el enunciado y usted la sigue con lo que quiera, como le parezca. La primera es: el mayor aporte de Menotti fue... rescatar la identidad del fútbol argentino. ¿El mayor aporte de Bilardo fue? No lo sé. Para mí ninguno, pero no lo sé. ¿El mejor discípulo de las ideas menotistas es...? Cualquier entrenador que haga que su equipo se pasen la pelota unos a otros y respeten nuestra identidad y nuestro estilo. ¿Jugar con doble 5 es...? Una táctica que yo no acompaño. Para mí tiene que haber un solo 5, pero de todos modos es lo de menos. Es decir, la parte táctica para mí es secundaria. Considero que Bielsa es... un gran entrenador, un entrenador que prestigia
este oficio de entrenador. Que el torneo argentino tenga 30 equipos es un exceso y un descontrol. El fútbol argentino tiene que encontrar su camino, pero el fútbol argentino está supeditado al fútbol europeo y entonces yo creo que eso está mal. Es decir, lo que tiene que encontrar es su forma, su campeonato. Y campeonato con 30 equipos es un exceso, una enorme cantidad de equipos de los cuales sobran muchos. ¿El VAR ha conseguido aportar? Confusión. Ha conseguido aportar confusión y ha conseguido que los árbitros se inhiban. Ángel, muchísimas gracias por el contacto, por el tiempo, un verdadero placer. Bueno, muchas gracias por llamarme y un abrazo. Ángel Capa con nosotros en la lineta de este día.